de un material que yo preparé durante cuando era obligatorio pasar clases virtuales, pues en esa fecha, allá por el año 2020, es que preparé este trabajo en PowerPoint. Bueno, el tema trata de el diseño a torsión, aplicando el método denominado por resistencia, según la norma ACI, o bien denominado método de los estados límites últimos, según la norma europea. El momento torsor es un esfuerzo interno que en la actualidad se ha puesto de bastante relevancia por cuanto el hormigón tiene bajísima resistencia a este tipo de solicitación. Me estoy refiriendo al momento torsor. Bueno, vamos a hacer un repaso previo de lo que ustedes han visto en resistencia de materiales, por cuanto es bueno refrescar esos conocimientos para luego poder comprender con mayor precisión los temas que vamos a ver. Pues bien, el elemento estructural que trabaja de una manera más eficaz son los elementos estructurales de sección circular, de manera tal que en este tipo de elementos de sección circular acabo de mostrar el eje longitudinal baricéntrico del elemento que estoy analizando y la sección transversal tiene un parámetro geométrico denominado el radio de la sección transversal y el radio y ahí otro parámetro geométrico que se denomina la generatriz. Bueno, si nosotros a este elemento de sección circular le aplicamos un momento torsor, en este caso el torsor nominal, pues al aplicar esta carga, el elemento en cuestión ha de deformarse, ha de experimentar un desplazamiento angular o también giro, de manera tal que si asumimos que uno de los extremos está empotrado y el otro libre, y en el extremo libre es que aplicamos el momento torsor, pues, como dije, ha de aparecer un desplazamiento angular de manera tal que la generatriz y el radio cambian de posición. Y al producirse esta deformación entre la generatriz antes de aplicar la carga y la generatriz después de aplicada la carga, aparece un ángulo al que le denomino θ sub L. De igual manera, en la sección transversal, el radio cambia de posición como consecuencia de la deformación debido al torsor, cambia de posición y ahí también aparece otro desplazamiento angular que le estoy llamando phi. Bueno, aplicando la teoría de la elasticidad y según resistencia de los materiales, el desplazamiento angular que experimenta la generatriz está dado por la fórmula que acabo de mostrar en pantalla. Desde luego, como no estamos en la materia de resistencia a materiales,
Yo no voy a deducir de dónde viene esta fórmula, porque ya eso ustedes lo han visto en la materia respectiva. Por otro lado, ya sabemos que para estructuras de hormigón armado, el módulo de elasticidad, según la norma ACI, es de 4.700 por la raíz de la resistencia especificada del hormigón a compresión simple, ¿no? Esta fórmula tiene validez siempre y cuando trabajemos utilizando las unidades del sistema internacional. Si utilizamos las unidades del sistema inglés, entonces este coeficiente de 4.700 cambia de valor de manera similar. Si trabajamos con unidades del sistema técnico, también llamado sistema MKS, pues también este valor no es 4.700. Luego, para el cálculo del módulo de elasticidad transversal, que para aquellos elementos que están sometidos a solicitaciones tangenciales, como es el cortante y el momento torsor, interesa conocer ya el módulo de elasticidad transversal, el cual también se lo deduce en base a la teoría de la elasticidad, donde en este caso el coeficiente mu es el coeficiente denominado coeficiente de Poisson. Bueno, seguimos repasando resistencia de los materiales. Nuevamente, ahí está mi elemento de sección circular empotrado en un extremo libre, en el otro extremo de longitud igual a L. Generalmente, los elementos con los que se trabaja, los elementos estructurales, son de sección transversal maciza, ¿no? Son de sección transversal maciza. Y bueno, para un elemento de sección transversal macizo y de sección circular, pues ahí está el radio de la sección transversal y el diámetro es 2 veces el radio. El momento de inercia para secciones transversales macizas circulares es pi por el diámetro a la cuarta sobre 2. También aquí la fórmula se los estoy planteando directamente. Ustedes en la materia de resistencia de los materiales seguramente han aprendido a deducir de dónde viene esta fórmula. Y bueno, y otra formulita también que se suele utilizar es el módulo resistente de la sección transversal, W sub T, pi por diámetro al cubo sobre 16. Bueno, y nuevamente, aplicando la solicitación actuante, que en este caso es el momento torsor, sobre la sección transversal aparecen tensiones tangenciales, también denominadas tensiones de cizallamiento, ¿no? Los cuales se los representa por medio de la letra griega tau, por medio de la letra griega tau. Estas tensiones son concéntricas con respecto al baricentro de la sección transversal, y en cuanto a la magnitud de estas tensiones tangenciales o tensiones de superficie, se los puede evaluar aplicando la fórmula que en este momento estoy mostrando, ¿no? Donde T es el momento torsor, I sub T el momento de inercia torsión, y R es la distancia que hay desde el centro, desde el baricentro de la sección transversal a aquel punto donde querramos determinar la magnitud de la tensión tangencial. Bueno, ahí les muestro cómo se distribuyen las tensiones tangenciales,
Este gráfico me dice que justo en el centro de la sección transversal, la tensión es nula. Y conforme me voy alejando del centro, las tensiones tangenciales van aumentando de magnitud de manera lineal, de manera tal que las tensiones máximas, debido al momento torsor, corresponden a el perímetro externo de la sección transversal. Y bueno, matemáticamente hablando, si R, o sea, la distancia medido desde el centro a cualquier otro punto, esa distancia es 0, lo cual significa que estoy en el centro, pues la tensión en ese punto es 0. Si R es 0, tau 0. Y la tensión máxima del que estuve mencionando se obtiene dándole a R minúscula el valor del radio de la sección transversal. Bajo esas condiciones encontraremos la tensión máxima. Reemplazando esto en la ecuación que me permite calcular la tensión, pues la tensión máxima es el momento torsor por el radio de la sección transversal dividido el momento de inercia a torsión. Bueno, entonces queda suficientemente claro que la tensión máxima de cizallamiento debido al momento torsor está en el perímetro externo de la sección transversal. Bueno, y nuevamente ahí estoy mostrando pues la variación de las tensiones tangenciales. 0 en el centro y máximo en el perímetro. Bueno, resulta que aquí, para el diseño de secciones transversales macizas, eso es lo que estoy mostrando en este momento, tenemos que hacer una simplificación. La cual consiste en asumir hipotéticamente de que la sección transversal es hueca y no maciza. Para ello, justamente, la sección transversal se asume como si la parte del centro estuviese vacío. Si la parte del centro queda vacío, entonces lo que queda por fuera es un espesor de magnitud igual a T, denominado el espesor de las paredes de la sección hueca. Bueno, para mayor claridad, ahí está la sección transversal hueca, donde la letra T minúscula representa el espesor de la pared de la sección hueca. Rara vez vamos a encontrar en el diseño de estructuras secciones transversales huecas. Hay casos, sí, donde se dan este tipo de situaciones. Generalmente las secciones son macizas y por lo tanto nosotros tenemos que hacer esta simplificación. Asumir que la parte del centro está hueco, que no hay material, ¿no? Bueno, al introducir esta simplificación, dejamos de tomar en cuenta las tensiones tangenciales que están cerca del centro. Y como cerca del centro, las tensiones van disminuyendo de magnitud hasta que se hacen nulas, pues no se pierde mucho no tomar en cuenta estas tensiones. No se pierde mucho en cuanto a la capacidad resistente a torsión si nosotros dejamos de considerar las tensiones que están cerca del centro de la sección transversal. De manera tal que para los cálculos nos quedamos con las tensiones que quedan dentro del espesor de la sección hueca, ¿no?
Entonces, para el diseño, trabajamos tan solamente con las tensiones que quedan dentro del espesor de la sección hueca, cuyo espesor lo identificamos con la letra T minúscula. Prosiguiendo, estoy haciendo un repaso de lo que ustedes han visto en resistencia de los materiales. Nuevamente ahí está el elemento que estoy tomando como modelo. T sub n es la solicitación actuante y bueno, como consecuencia de esto y asumiendo que mi sección es hueca, pues bien, ahí voy mostrando las tensiones de cizallamiento o tensiones tangenciales sobre las paredes de la sección transversal hueca, ¿no? Que genéricamente lo representamos por medio de la letra tau, donde, repito nuevamente, T representa el espesor de la sección transversal hueca, el espesor de las paredes de la sección hueca. Bueno, entonces, si estoy trabajando con una sección hueca, tenemos que hablar de la línea media de las paredes de la sección hueca, que lo estoy representando con línea segmentada. Esa es la línea media de las paredes de la sección hueca, donde aquí T es el espesor, como ya dije hace un momento, y ahí vamos a tener un radio interno, un radio externo y el radio que va hacia la línea media lo identificamos con R sub 0. R sub 0 es el radio correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca. Bueno, el espesor en función de estos radios es simplemente radio externo menos radio interno. El diámetro interno, 2 veces el radio interno, el diámetro externo, 2 veces el radio externo. Y bueno, en base a eso, el momento de inercia de la sección transversal, que como en este caso la sección es circular, el momento de inercia ha de ser igual al momento de inercia polar. Solamente en el caso de secciones circulares, ustedes eso ya lo saben, el momento de inercia, ya a torsión, es igual al momento de inercia polar. En el caso de secciones rectangulares o secciones en L, en T y en cualquier otra sección que no sea circular, ya el momento de inercia a torsión no es igual al momento de inercia polar. Bueno, sigamos refrescando los conocimientos de resistencia de los materiales, pero obviamente sin deducir fórmulas, porque si estuviésemos en resistencia de los materiales, yo tendría que deducirles de dónde viene esta fórmula. Prosiguiendo, y ahí está la formulita para el cálculo del módulo resistente a torsión de la sección transversal, que también está en función del diámetro externo y el diámetro interno de la sección transversal. Bueno, ahí la sección transversal con la solicitación actuante y las tensiones tangenciales que aparecen como consecuencia de haber aplicado este momento torsor, ¿no? Algunos libros a esto le llaman un flujo de tensiones concéntrico con el baricentro de la sección transversal. Bueno, como podrán ver, estas tensiones se encuentran distribuidas en un área, el área correspondiente a las paredes de la sección hueca.
Estas tensiones las podemos asumir como una carga superficial, o sea, carga aplicada sobre una superficie. Toda carga aplicada sobre una superficie se la puede transformar en una carga lineal. Y esa carga lineal se la puede transformar en una carga puntual. Pues justamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está la sección transversal y quiero transformar esta carga superficial en una carga lineal a lo largo de la línea media de la sección transversal hueca. Pues lo que tengo que hacer es multiplicar tau, que es la carga superficial, por el espesor de la sección hueca. Hecho esto, ya tengo la carga lineal. O, dicho de otra manera, las tensiones tangenciales actuando sobre la línea media de las paredes de la sección hueca. Para ello, tau he tenido que multiplicar por el espesor de las paredes de la sección hueca. Bueno, hecho esto, aquí también se introduce una simplificación. La simplificación consiste en asumir que el producto de la tensión tau por el espesor de las paredes es constante. Es constante. Recuerden que tau no es constante. El máximo está en el perímetro externo y el mínimo estaría en el perímetro interno. Tau no es constante. Lo que sí se asume como simplificación cuando se analiza y elementos a torsión es asumir que el producto de tau por T es constante. Prosiguiendo. Ahí muestro nuevamente la línea media de las paredes de la sección hueca que está con línea segmentada. Para esa línea resulta que yo puedo calcular el perímetro, pero para ello necesito lo que a la izquierda le hemos llamado el radio R sub 0. Si tengo el radio sub 0, el perímetro de la línea media de las paredes ha de ser simplemente 2pi por radio. Eso también ustedes lo saben. Pero como veremos más adelante, este perímetro es muy especial. De ahí que la nomenclatura que se utiliza para representar el perímetro de la línea media de las paredes es P sub 0. P sub 0. Y el radio es R sub 0. Luego, el área al interior de la línea media, que lo voy a identificar con A sub 0, ha de ser simplemente pi por R sub 0 al cuadrado. Entonces, P sub 0 y A sub 0 son el perímetro y el área inherente a la línea media de las paredes de la sección hueca. Bien, jóvenes, seguimos repasando lo que ustedes han visto en resistencia de los materiales. Si tengo una sección transversal hueca, donde para hacer una explicación más genérica, se puede observar que el espesor de las paredes de la sección hueca no es constante, varía. Por acá estaría el espesor máximo y por este otro lado estaría el espesor mínimo. De todas maneras, de manera genérica, al espesor de la pared se lo identifica con la letra T minúscula. Bueno, y ahí está el centro o baricentro de la sección transversal. El radio correspondiente a la línea media de las paredes, que en este caso lo estoy representando por medio de la letra R minúscula. En la anterior diapositiva
había utilizado la letra R sub 0, con R en mayúscula. Bueno, y ahí otro radio, y estos dos radios me definen una porción de área, de la pared de la sección hueca. Ahora, si aquí trabajo a nivel infinitesimal, ya la longitud la longitud de esta área a lo largo de la línea media lo voy a identificar con diferencial de S. Lo identifico con diferencial de S. Por lo tanto, esta zona sombreada representa un diferencial de área. Dentro de este diferencial de área hay tensiones tangenciales. Debido al momento torsor, en esta área hay tensiones tangenciales tau, que están distribuidas en esta área. Si yo multiplico por T, por T, entonces voy a obtener como resultado las tensiones tangenciales distribuidas a lo largo de la línea media. Y si de yapa lo multiplico, esas tensiones tangenciales lineales a lo largo de la línea media, lo multiplico por diferencial de S, entonces voy a encontrar una fuerza resultante. Como estoy trabajando a nivel diferencial, le llamo diferencial de F. Es la fuerza resultante de todas las tensiones tangenciales que actúan sobre esta área. Bueno, exactamente este diferencial de fuerza, como iba explicando, es tau multiplicado por T y multiplicado por diferencial de S. Bueno, proseguimos. Ahora, este diferencial de fuerza con respecto al baricentro de la sección transversal produce un momento. Momento es fuerza por distancia. Ahí está la fuerza y su brazo de palanca es R. Entonces, el momento con respecto al baricentro es R por el diferencial de F, o el diferencial de F por R, da lo mismo. Y reemplazando el diferencial de F, que es igual tau T por diferencial de S, llego finalmente a esta expresión. R tau T por diferencial de S. Pues bien, si yo quiero encontrar el momento torsor resultante, pues tendré que resolver esta ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Y para ello, previamente, voy a hacer algunas modificaciones. Si a esta última expresión lo multiplico y lo divido entre 2, ustedes saben que eso no altera a la ecuación. Y reordenando las variables que intervienen, agarro R, lo multiplico por diferencial de S y lo divido entre 2. Hecho eso, ¿qué significa R por diferencial de S dividido entre 2? Eso lo explicamos a continuación, ¿no? Ahí está el baricentro. Y el diferencial de fuerza actúa sobre la línea media de las paredes. Luego, entre los dos radios hay un área de forma triangular, donde R es el radio, ¿ya? Y diferencial de S es el otro lado. Si yo quiero calcular el área de este triángulo, ustedes saben, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, ¿no? O
la altura por la base dividido entre 2. Y justamente acá, volviendo a la fórmula, R es la altura, diferencial de S es la base, dividido entre 2. ¿No? Y de esa manera, como estoy trabajando a nivel diferencial, aquí voy a tener un diferencial de área, diferencial de A sub 0. ¿Por qué el subíndice 0? Porque es un área que corresponde a la línea media de la sección transversal. Hace un momento acabo de explicar, ¿no?, cuál es el perímetro y el área correspondiente a la línea media, al que le habíamos llamado P sub 0 y A sub 0 respectivamente. Bueno, entonces R por diferencial de S dividido entre 2, ¿ya?, es este diferencial de área. Reemplazando en la fórmula del diferencial del momento torsor, llegaremos a esta expresión. Y ahora aplicamos integrales. Aplicando integrales, en este caso tiene que ser una integral cerrada, ¿no? Una integral cerrada, ¿ya? La integral, o sea, la sumatoria de todos los diferencial de t, desde 0 hasta t sub n, reemplazo diferencial de torsor 2 tau t por diferencial de A sub 0. Y ahora el diferencial ya no es el diferencial del torsor, sino el diferencial del área. Por lo tanto, los límites de la integral cambian de 0 a A sub 0. Pues bien, de esta ecuación sacamos todo lo que son constantes. RT es constante, el 2 también es una constante, y me queda simplemente la integral de 0 hasta A sub 0 de este diferencial de A sub 0. Entonces, si integramos, lo que vamos a obtener es el área total al interior de la línea media, ¿no? O sea, llegamos a obtener A sub 0. Luego de esta expresión, despejo la fórmula tan conocida y utilizada cuando se diseña a torsión, ¿no? Tau por T igual al momento torsor dividido entre 2 veces A sub 0, donde recuerden que el producto de tau por T se asume que es constante, ¿no? Ahí lo estoy remarcando, porque esta es una fórmula importantísima cuando se analiza y diseña a torsión. Ahora, de aquí yo puedo despejar el espesor, disculpen, la tensión tangencial, y luego, con esta fórmula, calcular la tensión máxima. La tensión máxima se ha de presentar, ¿no?, puesto que tau es inversamente proporcional al espesor de las paredes. Si quiero encontrar el tau máximo, entonces donde dice T, tengo que reemplazar el espesor mínimo. Y de esa manera, ¿no?, la tensión tangencial máxima es igual a esta expresión, donde en cuanto al espesor de las paredes, debo reemplazar el espesor mínimo. Y viceversa, si quiero encontrar la tensión mínima, debo trabajar con el espesor máximo. Bueno, hasta ahí un repaso de lo que ustedes han visto en la materia de resistencia de los materiales. Ahora ya introducimos lo que es el hormigón armado. En estructuras de hormigón armado, rara vez se utiliza elementos de sección circular. Generalmente, las secciones son de sección rectangular. Por lo tanto, de aquí en adelante nos vamos a abocar exclusivamente a las secciones rectangulares,
¿no? Toda sección rectangular, ustedes saben que tiene su base y tiene su altura, o la altura total, así como le hemos estado llamando hasta ahora. Donde para la sección transversal cuyo ancho es B y altura H, hay dos parámetros geométricos que son el perímetro y el área. Al perímetro y al área de la sección transversal, la norma ACI le asigna una nomenclatura muy especial. El área, que es simplemente B por H, lo identifica con A sub CP. Y al perímetro, que es 2 veces la base más 2 veces la H, le llama P sub CP. P sub CP. Esa es la nomenclatura de la norma americana ACI. Pero en Bolivia, ¿saben qué dicen? Esa es la nomenclatura de la norma boliviana. Sinceramente, los bolivianos no tenemos ética por ningún lado. No podemos adueñarnos, apropiarnos de algo que no hemos hecho nosotros. Pero van a ver, donde vayan ustedes, dicen norma boliviana, norma boliviana. Bueno, ni modo. Continuamos, jóvenes. Ahí va el eje longitudinal baricéntrico de la sección rectangular, la solicitación actuante, el momento torsor en su valor nominal. Y ahora tenemos que mostrar también, así como mostramos para la sección circular, las tensiones de cizallamiento producidas por el momento torsor. Pues resulta que debido al momento torsor aplicado sobre la sección transversal, se inducen tensiones tangenciales que, de manera algo similar al de las secciones circulares, estas tensiones son concéntricas con el baricentro de la sección transversal, ¿no? Son concéntricas. Entonces, ahí están las tensiones tangenciales debido al momento torsor, que se lo representa por medio de la letra tau, que en este caso lo estoy mostrando en color rojo. Y la tensión máxima está en la parte externa, en el perímetro. De manera similar al de las secciones circulares, las tensiones máximas están sobre el perímetro externo de la sección transversal. Bueno, ahora, toda viga de sección rectangular, y como veremos más adelante, para poder soportar un momento torsor, deberá llevar obligatoriamente armadura longitudinal. Justamente eso es lo que estoy mostrando en este último dibujo, la armadura longitudinal y también armadura transversal. Entonces, para el buen comportamiento de un elemento que está sometido a torsión, tenemos que calcular, por un lado, la armadura longitudinal, que lo estoy mostrando con color azul, y la armadura transversal con color rojo. Aquí estoy asumiendo que la armadura transversal se haya constituido de estribos verticales. También se suele utilizar estribos inclinados. Son más eficientes los estribos inclinados, pero en algunos casos representan un peligro cuando la inclinación se lo materializa en sentido contrario, y eso puede ser catastrófico. Pues para no correr ningún riesgo, se recomienda utilizar siempre estribos verticales. Prosiguiendo, seguimos analizando la sección rectangular, que es la más común. Ahí está nuevamente la sección maciza, ¿no? Las tensiones tangenciales, 0 de magnitud en el centro
y conforme nos alejamos del centro, la magnitud de estas tensiones se va incrementando hasta que en el perímetro, en el borde, tenemos la tensión máxima. Bueno, y ahora tenemos que asumir la simplificación que había mencionado hace un momento. Asumir que la sección transversal maciza es hueca. Es hueca. Pero para ello, bueno, es hueca y luego tenemos que definir, desde luego, ahí está la sección ficticia hueca. Y en el diseño, en el análisis y diseño, no se toma en cuenta las tensiones de cizallamiento que están en la parte hueca. Esa es la simplificación que se realiza para diseñar a torsión secciones macizas. En el caso de secciones huecas de verdad, no es necesario hacer esta simplificación, ¿no? Bueno, para realizar esta simplificación, asumir que la sección maciza es hueca, necesito definir la magnitud de T, o sea, del espesor de las paredes de la sección hueca. Más adelante vamos a ver cómo se define la magnitud. Bueno, de T. Por lo tanto, introduciendo la simplificación, ¿no? Lo que queda, bueno, ahí estoy mostrando la línea media de las paredes de la sección hueca, de manera tal que una vez definido el espesor de las paredes, la línea media que queda justo en el centro, ¿no? Tanto al borde externo como al borde interno, voy a tener una distancia que es T medios. Y ahora, para la línea media, que está con línea segmentada, puedo también definir su ancho. Al ancho le vamos a llamar B sub 0. A la altura de la sección que muestra la línea media, le llamamos H sub 0. B sub 0 y H sub 0 son la base y la altura correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca ficticia. Y en cuanto a las tensiones, conforme iba explicando hace un momento, no se toma en cuenta las tensiones al interior de la parte hueca y nos quedamos solamente con las tensiones que actúan sobre el espesor de las paredes de la sección hueca. Bien, entonces, cuando tenemos una viga de sección rectangular maciza, asumimos que es hueca y por lo tanto que tiene un espesor T, la línea media de las paredes, aplicado el momento torsor, sobre las paredes aparecen tensiones tangenciales o de cizallamiento. Tensiones tau que se distribuyen en todo el área de la sección transversal. Cuando digo que se distribuye en todo el área de la sección transversal, significa que son tensiones cuya unidad de medida es kilonewton sobre metro cuadrado, ya que están distribuidas sobre un área. Y ahora, ahí está, kilonewton sobre metro cuadrado. Y bueno, estas tensiones que se sobre un área, las puedo conseguir distribuirlas a lo largo de la línea media de las paredes de la sección hueca. O sea, la carga superficial la voy a transformar en una carga lineal. Para ello, simplemente debo multiplicar la tensión que es tau por el espesor, por el ancho de la sección hueca. Y de esa manera voy a obtener
las tensiones linealmente distribuidas a lo largo de la línea media de la sección transversal hueca, ¿no? Donde, como dije hace un momento, tau por T hace que tau se convierta en una carga de tipo lineal. Donde, recuerden, nuevamente, otra simplificación que se asume es que tau por T es una constante. Por lo tanto, lo que tengo en este dibujo es el flujo del cortante sobre el perímetro central. Sobre el perímetro central. Ya que tenemos también el perímetro externo, el perímetro interno y a la línea media que está con línea segmentada le llama el perímetro central. Donde acá tau por T en cuanto a sus unidades de medida ha de estar en kilonewtons por metro lineal. Proseguimos. Ahora, para cada carga lineal, resulta que la sección transversal que estoy describiendo tiene 4 paredes. Uno a la izquierda, otro a la derecha, otro abajo, otro arriba, ¿no? Entonces, para cada una de estas paredes, puedo encontrar la resultante de estas tensiones lineales. Puedo encontrar la resultante. Entonces, ahí va. Si quiero encontrar la resultante, pues simplemente lo que debo hacer, ya, ahí está la resultante correspondiente a la pared derecha de la sección hueca. Entonces, eso ha de ser igual a tau por T por H sub 0. Recuerden que H sub 0 es de la línea media su altura y B sub 0 de la línea media es el ancho. Entonces, en este caso, para encontrar la resultante correspondiente a la pared derecha, es tau por T multiplicado por H sub 0. La resultante en la pared superior es tau por T por B sub 0 y así sucesivamente voy encontrando las resultantes. Estas resultantes no son otra cosa que eso que nosotros conocemos como el esfuerzo de corte. Podríamos asimilar que la pared derecha es una viga de sección rectangular, donde el cortante llegaría a ser tau T por H sub 0. Proseguimos. Ahí está nuevamente la sección transversal hueca ficticia con los cortantes en cada una de sus paredes, donde el ancho de la línea media es B sub 0, la altura de la línea media es H sub 0. Bueno, como era mencionando hace un momento, cada una de las paredes de la sección hueca se las puede analizar de manera independiente, por separado, de manera tal que, miren, las puedo analizar de manera independiente y para el diseño de cada una de estas secciones, para el diseño bajo las tensiones tangenciales, debo tomar en consideración, ¿no? Donde, disculpen, T es el espesor de las paredes. Por lo tanto, si a la pared izquierda la analizo como una viga de sección rectangular, este espesor llegaría a ser el ancho de la sección transversal, ¿no? Bueno, entonces, y ahí estaría el esfuerzo de corte para esa pared, ¿no? El espesor es T. Luego, de manera similar, para las demás paredes, voy mostrando el esfuerzo de corte que actúa en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si voy a diseñar la pared izquierda, el cortante en su valor nominal ha de ser tau T por H sub 0. Y luego paso a realizar el diseño
a esfuerzo de corte. Y al diseñar esfuerzo de corte, tengo que, primeramente, verificar la rotura por compresión oblicua. Si no cumple, a modificar las dimensiones de la sección transversal o hacer algunos cambios en la estructura. Si cumple, vamos inmediatamente a diseñar las armaduras transversales y desde luego también las armaduras longitudinales, ya que para el momento torsor, conforme estuve mostrando anteriormente, se requiere de armadura longitudinal y armadura transversal. No, B sub n sería tau t por h sub 0 y B sub u es B sub n multiplicado por el coeficiente de ponderación. Eso tendría que hacer para cada una de las paredes de la sección transversal hueca, donde para el diseño de las armaduras transversales a torsión no se toma en cuenta la resistencia del hormigón. En cambio, cuando diseñamos a corte, sí se toma en cuenta la resistencia del hormigón. Acá no. Por lo tanto, cuando aplicamos, el cortante último tiene que ser resistido en su totalidad por la armadura transversal. Acá no interviene para nada la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. Pues bien, entonces ahí estoy mostrando nuevamente B y H, que son las dimensiones de la sección transversal. Y ahora, la armadura transversal. La armadura transversal tiene un cierto diámetro y la armadura longitudinal. Ahí estoy mostrando aproximadamente cómo se debe distribuir las armaduras longitudinales. Como veremos más adelante, las armaduras longitudinales se distribuyen a lo largo de las 4 caras laterales de la sección transversal. Bueno, y en cuanto al estribo, ahí estoy mostrando con color azul la línea media correspondiente a los estribos. La línea media correspondiente a los estribos, ¿no? que tienen la forma de un rectángulo. Pues bien, para la línea media de los estribos también vamos a tener el ancho, que le vamos a llamar V sub h, y su altura, que le vamos a llamar h sub h. Entonces, V sub h y h sub h representan la base y la altura correspondientes a la línea media de los estribos. Luego, otro parámetro geométrico que necesitamos para el diseño es la distancia que hay del borde inferior, del borde externo de la sección transversal, al borde inferior de la armadura longitudinal. A eso lo vamos a identificar con C sub 0. C sub 0 es la distancia del borde externo al borde inferior de la armadura longitudinal. Proseguimos. Pues bien, ahí mostrando nuevamente toda la sección transversal con sus armaduras y con todas las dimensiones geométricas que necesitamos conocer para realizar el diseño a torsión. B y H son las dimensiones de la sección transversal maciza, ¿no? Y V sub H y H sub H son el ancho y la altura de la línea media de los estribos. Pues bien, suponiendo que la armadura transversal, o sea, los estribos, tienen un diámetro que le llamo phi sub t, el diámetro. Y phi sub L, el diámetro de la armadura longitudinal.
Pues bien, inmediatamente yo puedo calcular B sub H, el ancho de la línea media de los estribos. ¿A qué será igual eso? Aquí está. Es el ancho total menos 2 veces el recubrimiento geométrico y menos el diámetro del estribo. A un lado va la mitad del diámetro, al otro lado la mitad del diámetro, sumando me da el diámetro total del estribo. Para calcular la altura de la línea media del estribo, o sea, H sub H, ahí está. A la altura total le debo restar los recubrimientos geométricos arriba y abajo y menos el diámetro del estribo. Hecho esto, inmediatamente calculo el perímetro correspondiente a la línea media de los estribos. ¿Ya? El perímetro. El área, bueno, el área correspondiente a la línea media de los estribos ha de ser B sub H por H sub H. Y el perímetro es 2 veces B sub H más 2 veces H sub H. Entonces, esta es la nomenclatura de la norma ACI, ¿ya? Correspondiente a el área y el perímetro de la línea media de los estribos. Continuamos. Ahora, si yo tengo B y tengo el ancho total y la altura total, bueno, esto ya lo mostré hace un momento, pero lo voy a volver a repetir. Conocido B y H, calculamos el área, que se llama A sub CP, B por H, y su perímetro, P sub CP, que es 2 veces D más 2 veces H. Proseguimos. Bueno, acá hay una aclarativa que dice que estas expresiones son tanto para secciones sólidas como para secciones huecas. Y ahora, recuerden la siguiente dimensión. Acá tengo el B sub 0 y el H sub 0. La línea segmentada en este caso es la línea media de las paredes de la sección hueca. Pues bien, si tengo B sub 0 y H sub 0, que en este caso ya tengo B sub 0 y H sub 0, y T, el espesor de las paredes, aquí está la expresión para definir el valor del espesor de las paredes. Bueno, esta expresión me dice que T es mayor o igual a 2 veces C sub 0 y menor o igual a sub CP dividido P sub CP. O sea que T no es un valor fijo, varía entre 2 veces C sub 0 y A sub CP dividido P sub CP. Bueno, recuerden que C sub 0 es la distancia del borde inferior de la sección transversal al borde inferior de la armadura longitudinal. Entonces, en cuanto a la magnitud del espesor de las paredes de la sección hueca, hay un valor mínimo y hay un valor máximo. Pues entre esos dos valores, mínimo y máximo, el que está diseñando elige el valor que mejor le convenga. A veces es conveniente tomar la media aritmética entre el valor mínimo y el valor máximo, determino el promedio o el valor medio y de esa manera llego a definir el espesor de la sección hueca. Bueno, B sub 0, en este caso de la línea media de las paredes, el ancho, es simplemente el ancho total menos a un lado T medios, al otro lado T medios, lo cual significa T. H sub 0 también es la altura total menos T. Conocido estos dos valores, B sub 0 y H sub 0, inmediatamente puedo calcular el área A sub 0
y el perímetro P sub 0. Proseguimos. Seguimos con la sección transversal hueca ficticia. Bueno, ahora voy a asumir que la sección transversal es cuadrada, no rectangular, cuadrada. Bueno, disculpe, me estoy equivocando. Es rectangular, solo que el ancho y la altura tienen el mismo valor. Es rectangular, pero como el ancho y la altura tienen el mismo valor, se dice también sección cuadrada. Bueno, ahí está el ancho y la altura, pero que tiene el mismo valor. B igual a H. Ahora, debo hacer que está hueco en el centro y para ello, obviamente, debo calcular previamente el valor de T con la expresión anteriormente ya descrita. Luego, una vez definido el valor de T, ya queda definida la línea media correspondiente a las paredes de la sección hueca. La línea media. Ahora, esta línea media, que también forma una sección cuadrada, también tiene su ancho y tiene su altura. ¿Cuánto mide el ancho y cuánto mide la altura? Pues, según resistencia de los materiales, vamos a ver a continuación, al ancho le vamos a llamar Z y por lo tanto la altura también es Z. La altura también es Z. Por si acaso, les hago recuerdo que resistencia de los materiales, Z, ¿ya?, es lo que se denomina el brazo mecánico. O sea, la distancia entre la fuerza resultante a tracción y la fuerza resultante a compresión, en el caso de vigas que trabajan a flexión simple. Bueno, prosiguiendo. Por lo tanto, A sub 0, no, estoy hablando de la línea media de las paredes, A sub 0, el área, ha de ser simplemente Z por Z. Y el perímetro, 2 veces Z más 2 veces Z, resultado, 4 veces Z. ¿No? En el caso de tener una viga de sección cuadrada. Proseguimos. Ahí está mi sección. Aplicamos el momento torsor y ustedes saben que como consecuencia de ello aparecen tensiones de cizallamiento sobre las paredes de la sección hueca. Y esas tensiones que son de superficie las puedo transformar en tensiones linealmente distribuidas a lo largo de la línea media, ¿no? Y para ello lo que tengo que hacer es multiplicar estas tensiones, ¿no?, por el espesor. Pero resulta que aquí ya estoy mostrando la resultante en cada una de las paredes. ¿Y a qué se ve igual? Ha de ser igual a tau por T y por Z, ¿no? Asimilando esto a lo que ya expliqué para una viga de sección rectangular, ¿ya? Eso que hemos visto para una viga de sección rectangular, lo estoy aplicando a esta viga de sección cuadrada. Por lo tanto, las resultantes aquí de las tensiones tangenciales en cada una de las paredes ha de ser tau T por Z en las 4 paredes. Proseguimos. Ahora, si agarramos una de estas paredes, una de estas, la de izquierda o la derecha, donde está sometido a un cortante. Ese cortante es tau T por Z, ¿no? Y suponiendo, ahí está mi viga, pero ya visto lateralmente,
Un extremo está libre, el otro está empotrado. Y aquí, en el extremo libre, voy a agarrar la pared que está de la sección hueca ficticia, agarro la pared de la derecha, agarro y la analizo como una viga, con una viga embolado. El extremo izquierdo está libre, el extremo derecho empotrado. Una viga de sección rectangular de ancho igual a T, ¿no? Y Z, la distancia que, como hace un momento comenté, es el brazo mecánico. Es el brazo mecánico. Bueno, entonces, si nosotros a esta viga embolado le aplicamos este cortante, este es un cortante, B sub n, tau t por z, en su extremo izquierdo, aplicando el principio de transmisibilidad, este cortante lo puedo trasladar y subir hacia arriba, justo a donde está la línea segmentada, ¿no? Tau t por z. Y luego, aplicando lo que ya expliqué cuando vimos el capítulo de diseño, esfuerzo de corte, aplico la analogía de la celosía de Morse, donde aquí se muestra un mecanismo de cómo funciona una viga cuando es sometido a esfuerzo de corte y de cómo este cortante aplicado en el extremo libre llega hasta el apoyo empotrado. Entonces, lo que hacemos es agarrar el cortante y descomponerlo. Lo descomponemos en una componente horizontal y una componente inclinada, donde asumimos que el ángulo de inclinación es 45 grados. Si el ángulo de inclinación es 45 grados, entonces en este triángulo rectángulo los catetos tienen el mismo valor. Y por lo tanto, la componente que está inclinada, que llegaría a ser la hipotenusa, lo calculo aplicando Pitágoras y voy a llegar a esta expresión, raíz de 2 multiplicado por tau t por z. Entonces, llevando estas componentes acá arriba, ahí está la componente inclinada y la componente horizontal. La componente horizontal, por medio de la línea segmentada, se va directamente al apoyo empotrado y queda solamente la componente inclinada, la cual me produce tracción en esta zona. Me produce tracción. Y al traccionarla, como el hormigón no tiene resistencia a tracción, se fisura. Luego, aplicando el principio de transmisibilidad, este cortante inclinado, esta fuerza inclinada, lo traslado hacia abajo. Lo traslado hacia abajo y nuevamente lo descompongo. Agarro esa fuerza y la descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. Llevo esas componentes. Bueno, como el ángulo es 45 grados, los catetos tienen el mismo valor, ¿no? Y la hipotenusa es aplicando Pitágoras. Pues bien, llevo esas componentes. La componente horizontal se va directamente al apoyo y la componente inclinada me comprime esta zona. Que si el hormigón tiene baja resistencia o el ancho de la sección transversal es muy reducida, entonces esta zona ha de fallar por compresión oblicua. Continúo. Traslado, siempre aplicando el principio de transmisibilidad, traslado la fuerza hacia arriba y nuevamente esta fuerza la descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. Bueno, es un triángulo rectángulo y luego llevo estas componentes hacia arriba. La componente horizontal, que es 2 tau t por z, se va al apoyo y la inclinada, nuevamente, me tracciona esta zona. Como el hormigón no tiene resistencia a tracción, se fisura. Luego, esta componente inclinada, aplicando el principio de transmisibilidad, lo llevo para abajo.
Y nuevamente lo descompongo, una componente horizontal y otra inclinada. La horizontal se va al apoyo, la inclinada me comprime esa zona, que puede fallar por compresión oblicua, y llevo hacia arriba, aplicando el principio de transmisibilidad, la descompongo nuevamente, una componente horizontal y otra inclinada. La horizontal se va al apoyo, la inclinada que me tracciona esta zona, fisura, y luego se va al apoyo. Llegado al apoyo, la descomponemos en una componente horizontal y una componente inclinada. Las dos ya llegaron al apoyo empotrado. Ahora, si nosotros observamos las fuerzas que están en la dirección de las líneas segmentadas, ¿no?, que están separadas por esta distancia z, arriba, sumando esta fuerza con esta y esta otra, 2 más 2, 4 más 1, 5. Voy a tener una resultante de 5 veces tau por t por z. Y observen que aquí arriba es compresión. Abajo estas fuerzas representan tracción. Y sumando, ¿cuánto me da? 2 más 2 y más 2 es 6. 6 veces tau por t por z. Y es tracción. Y repito, arriba es compresión. Y sumando da 5. En cambio, abajo, que es tracción, sumando da 6. Da 6. Y arriba, 5. Muy bien. Ahora, analicemos ya la viga en su totalidad en 3D. Habiendo analizado una de las paredes de la sección transversal hueca ficticia, ya que esta tiene 4 paredes, aquí están las 4 paredes, ¿ya? Habiendo analizado la pared de una de las paredes, ¿no?, para este cortante, encontramos que en la parte inferior es tracción, y sumando 2 más 2 más 2 es 6. Y arriba es compresión, y sumando es 5 veces tau por t por z. Entonces, para este cortante, el borde inferior, la resultante es 6 veces tau t por z, y el borde superior es 5 veces tau por t por z. Ahora, si aplicamos el mecanismo de la analogía de la celosía de Morse a la siguiente pared, a esta pared que está inclinada, ¿no?, analizamos, entonces esta línea segmentada representa el borde superior y esta el borde inferior. Y una vez analizado, vamos a llegar a lo siguiente, que el borde inferior, esta de acá, ha de estar traccionada 6 veces tau por z, y el otro borde ha de estar comprimido en 5 veces tau por t por z. Vamos a la siguiente pared. Para la siguiente pared, el cortante va para abajo, por lo tanto, la línea segmentada de arriba es el borde inferior y abajo el borde superior. Y una vez analizado, veremos que es tracción y abajo es compresión. Y finalmente, para la última pared, vamos a llegar a lo siguiente. Ahí tracción y ahí compresión. Ahora, la viga que lo estoy mostrando en 3D tiene 4 aristas. 4 aristas. 1, 2, 3 y 4 aristas. Pues bien, encontremos la resultante en cada una de esas aristas. Si sumamos, ya vamos a llegar a lo siguiente. Por ejemplo, en la arista inferior, si yo sumo las de tracción con las de compresión, observaremos que como las de tracción son 6 veces tau t por z y las de compresión son 5 veces, queda una resultante de tau t por z. De manera similar, en la otra arista, una resultante tau t por z, en la siguiente también y en la siguiente también. Por lo tanto, debido al momento torsor,
¿ya? La sección transversal se encuentra sometida a fuerzas de tracción, cuya resultante es la suma de tau t por z más tau, 4 veces tau t por z. O sea, la sección transversal ha de estar sometida a un esfuerzo normal de tracción igual a 4 veces tau t por z. Bueno, si tengo un elemento que está sometido a tracción, en este caso, tracción simple, entonces yo puedo aplicar la formulita que dice que la fuerza de tracción es igual a la tensión en el material por el área de la armadura que debe resistir esa fuerza de tracción. O bien, la fórmula general cuando se trabaja a tracción simple dice que la tensión es fuerza dividido entre el área. La tensión es fuerza sobre área. Si despejo la fuerza traccionante, que en este caso le estoy llamando N sub N, la T es igual al producto de la tensión por el área. Donde, como acá no interviene para nada el hormigón, el área tiene que ser un área de armadura que se encargue de soportar esta fuerza traccionante cuya magnitud es 4 tau t por z. Bueno, igualando estas dos expresiones, llego a esto y luego despejo de ahí tau t, despejando tau t, llego a esta expresión. Sigma F sub y es la tensión del acero, A sub L el área del acero que se tiene que encargar de resistir la fuerza traccionante y obviamente es una armadura longitudinal dividido 4 veces Z. Ahora, recuerden la formulita que se maneja cuando se diseña a torsión. ¿Ya? Bueno, antes de ello, 4 veces Z es el perímetro, P sub 0. Por lo tanto, esta expresión la puedo plantear también tau t F sub y por A sub L dividido P sub 0, ya que 4 veces sub Z es el perímetro. Y ahora recordemos de esta expresión que lo había deducido hace un rato, que dice que tau por T es el momento torsor dividido 2 veces A sub 0. Igualando los miembros derechos de estas dos expresiones, voy a llegar a eso. Donde A sub L es la armadura longitudinal, P sub 0 el perímetro de la línea media de las paredes de la sección hueca, A sub 0 es el área correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca. Ahora, aquí esta expresión está en función del momento torsor nominal. Pues al final de cuentas se trabaja con el momento torsor último. Para ello voy a hacer lo siguiente. Ambos miembros de esta ecuación los voy a multiplicar por el coeficiente de ponderación. Ahí está. Estoy multiplicando ambos miembros por el coeficiente de ponderación y ahora el valor nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación me da como resultado el valor último, o sea, en este caso, el torsor último. Es el torsor nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Finalmente, haciendo ese cambio, llego a esa fórmula. T sub U sobre 2 veces A sub 0 igual a phi por F sub Y por A sub L y P sub 0. Esta es la fórmula para calcular la armadura longitudinal debido a el momento torsor. Donde para utilizar esta fórmula previamente debo calcular P sub 0 y A sub 0. Phi, el coeficiente de ponderación. Recuerden que el coeficiente de ponderación bajo solicitaciones tangenciales como el cortante y ahora el torsor vale 0,75. Vale 0,75. Bueno, entonces
Ahí hago un pequeño resumen, ¿no? Para calcular la armadura longitudinal. De esta fórmula se despeja A sub L. Y como decía previamente, hay que calcular P sub 0 y A sub 0. Bueno, y acá la armadura longitudinal mínima. Esta es una expresión de la norma ACI. Lamentablemente, la mayoría de los libros y la misma norma ACI no explica de dónde viene esta fórmula. Por ejemplo, la fórmula para determinar la armadura longitudinal mínima, ¿no? Simplemente nos las plantean, pero no dicen de dónde vienen. Y agarren cualquier libro de procedencia americana de Estados Unidos y verán que no explican, no las ponen y nosotros las repetimos sin saber qué significa, por qué, de dónde viene esta fórmula. Es todo lo contrario con la norma europea. La norma europea tiene libros, en su mayoría, explican paso a paso de dónde vienen las fórmulas. Parece que los americanos nos quieren tener como simplemente como robot. Dice, esta es la forma, usted utilícelo y cierra la boca. ¿Ya? Y para utilizar esta fórmula hay una condición que dice que A sub T sobre S tiene que ser mayor o igual a 0,175 del ancho del alma dividido entre F sub Y, la resistencia del acero, que la norma ACI le llama F sub YT. Bueno, pues hay nuevamente la sección transversal mostrando la armadura longitudinal y la armadura transversal. Y ahora, la armadura longitudinal A sub L se tiene que distribuir en las 4 caras laterales de la sección transversal. Y al distribuirlas debemos tomar en cuenta la siguiente especificación. La separación ya de estas armaduras, que le llama S sub L, siempre tiene que ser menor o igual a 30 centímetros. La separación siempre tiene que ser menor o igual a 30 centímetros. Luego dice que el diámetro de la armadura longitudinal debe ser el mayor de los siguientes valores: 10 milímetros o bien 0,042 multiplicado por S. Donde S, mucho ojo, no es este S sub L. S, sin ningún subíndice, es la separación entre los estribos, que ya lo vimos cuando vimos el diseño a esfuerzo de corte. Y finalmente, ¿no? Esa es la separación de los estribos. Bien. Tengo exactamente las 6:18. Sugiero, jóvenes, que lo dejemos ahí, la clase virtual, y lo que resta lo veremos en clase presencial. Ya nos resta todavía bastante, y eso lo veremos en clase presencial, ya que siempre escucho por ahí de que la clase virtual que no se entiende bien, y por eso que es obligatorio pasar clases presenciales. Bueno, la mayoría... Sí, la escucho. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Perdón que lo corte.
Quería preguntarle sobre la celosía, la demostración de la celosía. ¿Por qué era 6 veces tau y 5 veces tau? Esa partecita no la entendí muy bien. Si lo puede volver a explicar, por favor. Claro que sí. Bueno, en realidad no. Cuando aplicamos el mecanismo de la celosía de Mach, donde partiendo de esta fuerza, en realidad es un cortante, y el cortante también es una fuerza, ¿ya? Este es el mecanismo ideado por el ingeniero Mach, ¿no? Asumiendo que hay un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿ya? Se va trasladando, ¿ya? Esta fuerza previamente se la descompone, viene acá, se la vuelve a descomponer, se la sube acá y así sucesivamente, de manera tal que esta fuerza tiene que llegar hasta el apoyo empotrado. Y bueno, las componentes horizontales se van directamente al apoyo empotrado, tanto las de arriba como las de abajo. Y las inclinadas cada vez se van descomponiendo. Bueno, hasta que llega al apoyo empotrado. Ahora, la pregunta, ¿por qué sale 6 y por qué 5? Bueno, es el resultado de este mecanismo de cómo funciona la analogía de la celosía de Mach. Si ustedes recuerdan, esto ya lo expliqué cuando vimos el capítulo de diseño a corte, pero ahí yo no les hice notar esto, que sumando las tracciones, resulta que da 6 veces tau T por Z, y sumando las compresiones da 5. ¿Ya? Es simplemente el resultado de aplicar el mecanismo hasta que esta fuerza del extremo libre llega hasta el apoyo empotrado. De ahí de repente sumamos y las tracciones son 6 veces tau T por Z y las compresiones 5. Y listo, no hay otra manera de explicar esto. Es el resultado del mecanismo de la analogía de la celosía de Mach. Y bueno, pues justamente eso, una vez analizado para una pared y luego extrapolando esos resultados a las otras paredes y agarrando cada uno de las aristas, pues resulta que aparecen fuerzas traccionantes. En cada arista, 6 veces menos 5 veces, pues obviamente aparece fuerza de tracción. Y debido al momento torsor, aparece tracción. Que si estuviésemos analizando una simple viga sometida a corte, ¿ya? También aquí hay tracción. Y es una tracción debido al cortante. No es tracción debido al momento flector. Y este cortante sería pues entonces una tracción adicional que deberíamos tomar en cuenta cuando estamos diseñando a flexión. Cosa que hasta el momento no he explicado cómo se toma en cuenta estas fuerzas traccionantes cuando estamos diseñando a flexión. ¿Ya? Eso lo voy a hacer una vez que concluyamos el capítulo de torsión. Voy a explicarle cómo se toma en cuenta la fuerza traccionante debido al esfuerzo de corte cuando estamos diseñando a flexión. Bien, jóvenes, ¿alguna duda más? Ingeniero, gracias. Si el momento torsor fuera hacia en el otro sentido, ¿la analogía sería igual o tendríamos que hacer una nueva analogía diferente? No cambia nada, simplemente cambian de sentido los cortantes, ¿ya? Y si esto también cambia de sentido, simplemente se invierte. Lo que antes estaba traccionado se convierte en comprimido y todo es idéntico después. Gracias, ingeniero. Bien, jóvenes, ya voy a tener las 6:30.
voy a continuar este tema ya de manera presencial. Y desde luego también vamos a ver el procedimiento de diseño paso a paso. De todas maneras, esto se lo voy a pasar en formato, todo esto se lo voy a pasar a continuación en formato PDF. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Quisiera consultar si no tiene un código Classroom de la materia para que pudiera ayudarnos así con algunos ejercicios de práctica. Sí tengo, se los voy a enviar en este momento, más bien, gracias por hacerme recuerdo. Ahorita mismo se los envío el código de Classroom y ahí van a ver un montón de videos sobre todo lo que es la materia de hormigón 1 y también la bibliografía. Gracias, ingeniero. Bien, jóvenes, entonces me despido hasta el día miércoles. En un momento les paso el código de Classroom.